Buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, doctora. ¿Sí se escucha? Ya, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Voy a compartir pantalla, ya empecé a grabar, voy a compartir pantalla y me dicen por favor si se ve mi presentación. ¿Se ve mi presentación? Sí, doctora. Ok. Bueno, mi nombre es Erika Noriega, soy médico reumatólogo del Hospital Almenara y se me ha asignado el apoyo en lo que es estas clases de osteoporosis y artritis reumatoide, específicamente de lo que es su tratamiento. Vamos a hacer inicialmente la teoría de la osteoporosis, del tratamiento de osteoporosis, después nos tomamos un break de 5 o 10 minutos y luego empalmamos con tratamiento de artritis reumatoide. Entonces, a ver. Bueno, con respecto al tratamiento de osteoporosis, vamos a empezar con la definición. Existen osteoporosis secundarias y primarias. Las primarias generalmente son aquellas que atribuimos a la edad. Esta es una enfermedad degenerativa y bueno, vamos a tratar básicamente del manejo de osteoporosis postmenopáusica, que se extrapola al manejo de los otros tipos de osteoporosis. Con respecto a cuándo se da la osteoporosis, realmente la osteoporosis no es otra cosa que la disminución de masa ósea y toda la vida no tenemos la misma masa ósea. Cuando somos más jóvenes se produce un aumento de la formación del hueso y cuando vamos envejeciendo se va a producir una disminución de la formación del hueso y se va a incrementar la resorción. Entonces, desde los 0 años hasta los 25 años aumenta la formación de hueso y más o menos desde los 50 o 40 años ya comienza a incrementarse más la resorción, más que la formación. Y este pico se acentúa sobre todo después de los 50 años en las mujeres a raíz de la menopausia. La osteoporosis como tal es una enfermedad esquelética sistémica que se va a caracterizar porque, como ya lo señalé, existe una baja masa ósea y además se deteriora la microarquitectura del tejido óseo. Esto va a tener consecuencias y las consecuencias van a ser el aumento de la posibilidad de que se fracturen, el aumento de la fragilidad ósea y se va a expresar en una densitometría con un valor T-score menor a menos 2.5, ya sea en cuello femoral o columna lumbar. La densitometría les va a dar dos tipos de valores, una puntuación T y una puntuación Z. La puntuación T viene a ser el número de desviaciones estándar de la densidad de un individuo comparado con el valor medio esperado entre individuos jóvenes y sanos. Mientras que el valor Z es la densidad de un individuo, pero se va a comparar con el valor medio para la edad y sexo del mismo grupo de población. Y eso es lo que se utiliza para niños y adolescentes. Con respecto al score trabecular óseo, existe osteoporosis cuando la microarquitectura se encuentra por un valor menor a 1230 gramos por centímetro cúbico. Existen factores de riesgo para que se produzcan fracturas, ¿no? Estos factores de riesgo van a ser sobre todo edades avanzadas, ya que la osteoporosis es una enfermedad degenerativa, el sexo femenino, que haya un bajo índice de masa corporal, que hayan antecedentes de fracturas por fragilidad, sobre todo antecedentes familiares a nivel de cadera, muñeca o columna, que hayan antecedentes de fractura de columna, sobre todo a nivel de las madres, que haya presencia de consumo de glucocorticoides y más adelante con ustedes tenemos un seminario de glucocorticoides. Sobre todo el riesgo se da en aquellos pacientes que consumen más de 5 miligramos de prednisona diariamente o su equivalente en otro corticoide por más de 3 meses, que fumen, que tomen alcohol o que haya causas de osteoporosis secundaria, como por ejemplo la artritis reumatoidea, el hipogonadismo, enfermedades inflamatorias como la enfermedad de Crohn, en las cuales se necesiten también grandes cantidades de corticoides, como por ejemplo el pénfigo u otras enfermedades, en que haya inmovilidad prolongada, que hayan pacientes que hayan recibido trasplantes de órganos, también incrementa el riesgo por el tratamiento sobre todo que tienen, la diabetes tipo 1 y 2, los desórdenes hormonales como el hipo o hipertiroidismo, enfermedades pulmonares crónicas y finalmente la infección por VIH.
existe una calculadora que nos va a determinar o nos va a pronosticar la posibilidad de fractura de cadera a los 10 años o la posibilidad de que se produzca que se llegue a una osteoporosis como tal y se puedan producir fracturas. Este índice recibe el nombre de FRAX y los países tienen índices de FRAX que han desarrollado según su propia población, donde se establecen ciertos criterios como la edad, el sexo, el peso, la talla para calcular el índice de masa corporal, que hayan tenido antecedentes de fractura previa o antecedentes de fractura familiar, específicamente de la madre a nivel de cadera, que fumen, que usen glucocorticoides, que tengan enfermedades como la artritis reumatoide u otras que puedan producirles osteoporosis secundaria. Y además toma los datos de la densitometría ósea, ¿no? El valor TD-score. Perú como tal no tiene un índice de FRAX, nosotros solemos utilizar el índice de FRAX de Colombia, de México, pero nosotros no hemos desarrollado un índice de FRAX. Esto lo pueden encontrar en las páginas de internet. Entonces, esa ha sido una pequeña introducción. Ahora vamos a referirnos al tratamiento como tal de la osteoporosis. Como todos, existe un tratamiento que es no farmacológico y otro farmacológico. En el tratamiento no farmacológico, básicamente, se encuentra la nutrición y los estilos de vida. Hola, ¿me escuchan? Sí, doctora. Sí, doctora, sí. Bueno, dentro de los estilos de vida, el ejercicio físico, debe realizar un paciente ejercicio físico para mejorar los niveles de calcio y vitamina D, el consumo de calcio por lo menos 800 a 1200 miligramos al día, y recuerden que el calcio no solamente está en las pastillas, sino también en los alimentos, como la leche y sus derivados, la fruta seca, el pescado, algunas verduras como el brócoli, por ejemplo, etcétera. Y bueno, la vitamina D con un valor diario de aproximadamente 800 unidades internacionales. Dentro del tratamiento farmacológico vamos a tener los bifosfonatos y el denosumab, el teriparatide y el raloxifeno. El raloxifeno pertenece a un modulador selectivo del receptor de estrógenos. Y este grupo de medicamentos, los moduladores selectivos del receptor de estrógenos, tienen como objetivo producir efectos estrogénicos beneficiosos en algunos órganos, como por ejemplo a nivel óseo o hepático, pero inhiben los efectos estrogénicos en otros tejidos, como por ejemplo la mama. Dentro de los moduladores selectivos del receptor de estrógenos, los que se usan para la osteoporosis van a ser el raloxifeno, el basedoxifeno, son los más comunes, pero también a veces se utiliza el tamoxifeno o el clomifeno. Estos agentes se caracterizan por ser no esteroideos y, como les he señalado, tienen en algunos tejidos acciones estrogénicas, sobre todo a nivel óseo, pero en otros tejidos tienen una acción antiestrogénica. Entonces, por ejemplo, vamos a buscar acá el raloxifeno. El raloxifeno a nivel del hueso va a servir como tratamiento para osteoporosis postmenopáusica, pero sin embargo, si vemos su acción a nivel de la mama, no va a estimular estrogénicamente a la mama. Por lo tanto, no va a estimular a que, si es que existen células cancerígenas, se incremente el riesgo de cáncer. El basedoxifeno igual no va a tener actividad a nivel de la mama. Sin embargo, a nivel óseo, sí puede prevenir y tratar la osteoporosis. Se han hecho estudios que han comprobado que el raloxifeno es capaz de reducir el riesgo de fractura vertebral en mujeres posmenopáusicas, en comparación con placebo, tanto en aquellas que no tenían antes fracturas como en aquellas que ya tenían fracturas previamente. El número de nuevas fracturas vertebrales ha sido siempre menor en pacientes que tienen raloxifeno. Puede llegar a reducir el riesgo de fractura hasta en un 50% en mujeres posmenopáusicas que antes tenían osteopenia o osteoporosis con o sin fractura vertebral previa. Y no incrementan el riesgo de cáncer de mama en relación o en comparación con pacientes que recibían placebo. Pero sin embargo, como todos los medicamentos, tienen eventos adversos, y los eventos adversos que deben de tener en cuenta al usar este tipo de medicamentos son la posibilidad de que se desarrollen trombosis, ¿no? Sobre todo trombosis a nivel de los miembros inferiores. También se ha relacionado con presencia de vasodilatación, se ha relacionado con presencia de
calambres a nivel de miembros inferiores y también con hipercolesterolemia. Pero no pueden dar raloxifeno, por ejemplo, a mujeres que están postradas o a cualquier paciente postrado, ya que se incrementa el riesgo de tromboembolismos. A pacientes que han tenido antecedentes de trombosis tampoco, o que tengan alguna alteración en la coagulación. El uso del basedoxifeno, que también es un modulador de estrógeno selectivo, también se ha utilizado en mujeres con osteoporosis postmenopáusica y ha tenido un efecto beneficioso, al igual que los bifosfonatos, en comparación al placebo en varios estudios que se han hecho. Después de los modificadores selectivos, vamos a tener que el tratamiento de osteoporosis se va a dividir en dos grandes grupos. Por un lado, vamos a tener los fármacos antirresortivos y por otro lado, los fármacos osteoformadores. Dentro de los antirresortivos vamos a tener a dos grupos, los bifosfonatos y el denosumab. Lo que más se usa en nuestro país son los bifosfonatos. Y dentro de los osteoformadores vamos a tener al teriparatide, que es un medicamento análogo del aparato hormona recombinante, y también hay uno nuevo que no ha llegado a nuestro país aún, que es un anticuerpo antiesclerostina o romosozumab. Respecto a la estructura química de los bifosfonatos, pues el bifosfonato va a tener una estructura similar a la del pirofosfato. El pirofosfato, como vemos, van a ser dos fósforos unidos con un oxígeno. El bifosfonato más bien van a estar unidos por un carbono y este carbono va a tener dos ramas. Una rama que va a ser la R1, que si es que hay presencia de un grupo H va a permitir que se una la hidroxiapatita, y la otra rama, que es la R2, viene a ser la que va a diferir entre cada bifosfonato, porque hay muchos bifosfonatos, y esto va a ser lo que le dé la potencia al preparado como tal. Entonces, a nivel del hueso, como ustedes ya deben saber, hay dos tipos de células, los osteoblastos y los osteoclastos. Los osteoblastos van a participar en la formación del hueso y ellos van a liberar osteoprotegerina y también van a liberar la sustancia de RAN ligando. Y el osteoclasto lo que va a hacer es tratar de destruir el hueso. Entonces, en resumidas cuentas, lo que pasa con los bifosfonatos es que estos bifosfonatos se van a adherir al hueso. Y al adherirse al hueso, van a ser digeridos por estos bifosfonatos, por estos osteoclastos. Y una vez que estén dentro del osteoclasto, van a producir inhibición de su actividad y van a promover la apoptosis. De esta manera, al destruir el osteoclasto, no se lleva a cabo la resorción del hueso. Normalmente el osteoblasto también le manda señales a los osteoclastos para que actúen, pero esta señal también va a ser inhibida por los bifosfonatos y no van a estimular mayor producción de osteoclastos. Con respecto a los bifosfonatos, ellos se van a clasificar en dos grupos, no nitrogenados y nitrogenados. Dentro de los no nitrogenados vamos a tener aquellos que van a incorporar el ATP, y dentro de los nitrogenados vamos a tener aquellos que van a interferir con la enzima farnesil pirofosfato sintetasa y aquellos que van a ser heterocíclicos y además de intervenir con esta enzima van a estabilizar cambios en las conformaciones. Entonces aquí tenemos las estructuras moleculares de los bifosfonatos. Fíjense ustedes, como ya les señalé, son dos fosfatos unidos por un carbonato, y este carbonato, si es que tiene el enlace OH, se va a unir más a la hidroxiapatita. Y la otra cadena va a ser la que le dé la potencia al bifosfonato como tal. Los bifosfonatos van a tener diferentes características, ¿no? Algunos tienen mayor afinidad mineral, como por ejemplo el ácido zoledrónico. Otros tienen mayor inhibición de la farnesil pirofosfato, también el ácido zoledrónico, y otros tienen mayor afinidad a la hidroxiapatita, como por ejemplo el alendronato. Con respecto a la distribución de los bifosfonatos, vamos a tener que normalmente ellos se absorben muy poco por la parte oral o intestinal. Realmente a nivel del tracto gastrointestinal se absorbe hasta menos del 5%. ¿Escuchan? ¿Están ahí? Sí, doctora. Sí, doctora. Un ratito ya, voy a hacer una pequeña pausa un ratito, que alguien está que me llamó. Un ratito ya, perdón.
Chicos, ya regresé, disculpen. Estaba en la distribución de los pirofosfatos, ¿cierto? Acá. ¿Sí? Sí, doctora. Ya. Entonces, normalmente cuando los bifosfonatos se ingieren vía oral, y aquí vamos a tener el alendronato, el ibandronato, se absorbe muy poquito, ¿no? Peor aún si se dan con alimentos. Por eso siempre se tienen que dar en ayunas y por lo menos durante 2 horas no se debería tomar ningún alimento. Solo menos del 5% va a llegar al espacio extracelular y esta cantidad que llega, el 60% va a la parte ósea y se elimina el 40% mediante filtración glomerular. En el caso de que sean bifosfonatos que pasan directamente al torrente sanguíneo, ya sea porque se aplican de forma parenteral o endovenosa, el 100% puede pasar al espacio extracelular y de estos el 60% llega al hueso y igual el 40% se excreta por filtración glomerular. Ahora, se han hecho estudios acerca del alendronato y el riesgo de fractura en mujeres que ya habían tenido fracturas vertebrales. En este estudio fueron mujeres de 55 a 81 años con densidad mineral ósea de cuello femoral y ellas se evaluaron aquellas que ya tenían una fractura vertebral existente o aquellas que nunca lo habían tenido y evaluaron básicamente los cambios de su densidad mineral ósea. Y se encontró que el alendronato mejoraba la densidad mineral ósea en estas pacientes, tanto a nivel de cuello femoral como a nivel de cadera, lo cual no hacía el placebo. Y estos valores fueron estadísticamente significativos, después de un seguimiento hasta de 36 meses de uso de alendronato. Es decir, 3 años, ¿no? Igual sucedió con lo que fue la columna, hubo un incremento de la densidad mineral ósea con el uso de bifosfonatos y en especial con el uso de alendronato. Con respecto a las morfometrías, las fracturas vertebrales fueron aquellas que se definieron como una disminución del 20% y al menos de 4 milímetros de altura a nivel de la línea base y la última radiografía de seguimiento. Y se encontró que también hubo mejoría con respecto al alendronato, ¿no? Habían más fracturas vertebrales en aquellas que recibían placebo, tanto de una o más. Siempre fue mayor en el grupo placebo versus alendronato. Sin embargo, como todos los medicamentos, también producen eventos adversos y el evento adverso que más se relacionó con estos medicamentos fueron la presencia de úlceras gástricas, pero también está reportado que pueden producir esofagitis, ¿no? Esofagitis de reflujo. A nivel no vertebral, se ha establecido que el alendronato tiene también un efecto beneficioso, tanto el alendronato como el risedronato, pero no así el raloxifeno. Solamente el raloxifeno ha demostrado ser útil a nivel vertebral, pero no a nivel no vertebral. Entonces, se han hecho estudios de los diferentes bifosfonatos y otros medicamentos que se usan para la osteoporosis. Todos ellos son beneficiosos a nivel de fractura vertebral, pero quizás el menos beneficioso de todos sea el ibandronato. El ibandronato no ha demostrado un beneficio muy fuerte en fracturas no vertebrales, solamente lo ha hecho en grupo de pacientes y tampoco ha demostrado beneficio a nivel de fracturas de cadera. Ni el ibandronato, ni el calcitriol, que es la vitamina D, ni el raloxifeno, ni el teriparatida. Pero todos ellos sí mejoran a nivel de lo que son fracturas vertebrales. Entonces, como ya lo hemos señalado, el bifosfonato lo que hace es que viene y se adhiere al hueso. Se une firmemente al material del hueso, llega el osteoclasto, comienza a digerir ese hueso y realmente se llena de bifosfonato. Y finalmente el bifosfonato lo que hace es causar la pérdida de la resorción del hueso mediante la muerte del osteoclasto. Y el otro medicamento antirresortivo que existe es el denosumab. El denosumab va a ser este que vamos a tener en verde. Y el denosumab realmente compite junto con la osteoprotegerina por el RAN ligando para que no se una este RAN ligando a su RAN como tal, y de esta manera se impide la maduración de los osteoclastos. Entonces, ambos van a producir la destrucción de los osteoclastos, sino que por diferentes mecanismos. Dentro de lo que es el metabolismo del hueso, van a haber 3 estructuras que van a ser muy importantes. Vamos
a tener el ligando del RANK, que viene a ser una proteína de señalización que va a ser expresada por los osteoblastos. Esta proteína celeste se debe fijar a esta azul, que es el RAN como tal, y va a estimular la formación y función de los osteoclastos. El RAN se va a expresar en los osteoclastos y en sus precursores, y se va a activar siempre que se una al ligando del RAN. Y la osteoprotegerina va a ser una proteína secretada por los osteoblastos y va a inhibir a este RAN. O sea, ambos compiten por el RAN, por el ligando del RAN. Si es que este ligando del RAN celeste se une al RAN, se comienza a activar el osteoclasto. Y el denosumab no viene a ser otra cosa que un similar a la osteoprotegerina que va a evitar que este RAN se una, que el ligando del RAN se una al RAN para activarlo. Entonces, hay diferencias entre el denosumab y los bifosfonatos. Con respecto a la química en sí del producto, el bifosfonato es un agente químico, mientras que el denosumab es un anticuerpo monoclonal, es un medicamento biológico. El target o el objetivo del denosumab va a ser atrapar al RAN ligando, como lo hace la osteoprotegerina, mientras que el target de los bifosfonatos es inhibir a la enzima farnesil pirofosfato sintetasa y de esta manera producir la muerte del osteoclasto. Con respecto a la distribución, el bifosfonato se va a distribuir a nivel de la superficie del hueso. En cambio, el denosumab va a circular por la sangre a nivel de todos los fluidos. Con respecto al mecanismo de acción, como ya lo señalé, va a prevenir la unión del RAN ligando con su RAN y de esta manera inhibe la activación, el desarrollo y la supervivencia del osteoclasto, mientras que el bifosfonato va a tener como función inhibir la función resortiva del osteoclasto. El modo de administración con los bifosfonatos vamos a tener un modo de administración oral que puede ser diario, semanal, mensual, inclusive intravenosa. Una vez al año también se puede colocar el ácido solendrónico, mientras que el denosumab siempre va a ser subcutáneo y se colocan solo 60 miligramos, solo una ampollita cada 6 meses. Con respecto, también van a tener alteraciones con respecto a los marcadores de resorción ósea. El denosumab va a bajar rápidamente los marcadores de resorción ósea como el cetelopéptido y el bifosfonato lo hace lentamente. El efecto sobre la densidad mineral ósea con denosumab va a ser mayor que el de bifosfonatos, pero con respecto a la reversibilidad del denosumab, que quiere decir que si dejamos de aplicar el medicamento, deja de haber un efecto beneficioso, es muy rápida, lo cual no sucede con los bifosfonatos. Vamos a verlo acá nuevamente. Entonces, ¿qué se ha visto en los estudios? Que la disminución de estrógenos va a aumentar el ligando RAC, aumentando la resorción ósea. Vamos a tener la disminución de estrógenos y va a aumentar al ligando RAN. Recuerden que el ligando RAN es el celeste, ¿verdad? Cuando hay disminución de estrógenos van a aumentar la cantidad de ligandos RAN, que son los celestes, y disminuye la secreción de osteoprotegerina, que son aquellos que inhiben este ligando RAN. Ya que hay muchos de estos ligandos RAN libres, se van a unir a los osteoclastos, y si es que hay muchos, se activan muchos complejos de RAN con RAN ligando, y se activan entonces los osteoclastos. Entonces, aumentan los ligandos RAN, y aumentarían los osteoclastos. Pero, ¿qué hace el denosumab? El denosumab es este anticuerpo monoclonal que está en naranja y lo que va a hacer es inhibir al RAN ligando y de esta manera no permite que se una junto con el RAN que está en la superficie de los osteoclastos y de esta manera se inhibe la formación de más osteoclastos ya que actúan sobre un osteoclasto inmaduro, a diferencia de los bifosfonatos, y finalmente lo que se produce es la muerte del osteoclasto y se inhibe la resorción ósea. Por eso ambos son antirresortivos. Entonces se han hecho muchos estudios acerca del denosumab. El denosumab, se han hecho estudios mundiales de este medicamento. En este estudio, que es el estudio más grande que tiene este medicamento, se llevó a cabo igual en 3 años. Dividieron a 7.808 mujeres posmenopáusicas. Todas ellas tenían osteoporosis con un valor de T menor a menos 2.5, tanto en columna como en cadera. Y su objetivo era ver cuántas fracturas vertebrales tenían a los 36 meses, ¿no? Entonces les colocaban
a ambas inyecciones de denosumab a los 0 y 6 meses durante 3 años. Y a todas les dieron calcio y vitamina D. Entonces buscaron sus resultados y miren la diferencia, ¿no? Perdón. Acá, la incidencia de nuevas fracturas vertebrales fue mayor en placebo y menor en denosumab a los 36 meses. Y en los estudios de extensión se mantuvo lo mismo, ¿no? El tiempo para una nueva fractura fue mayor en el placebo y en denosumab fue menor. El tiempo para una primera fractura de cadera fue mucho menor en denosumab que en el grupo que utilizó placebo. Y la densidad mineral ósea a nivel de columna, a nivel de cadera, fue mayor en el grupo que recibió denosumab comparado con placebo. Y los marcadores de resolución ósea como el C-telopéptido y además el propéptido N-terminal del colágeno tipo 1 disminuyó mucho con el uso de denosumab en comparación con placebo. Entonces, al tener esos resultados, los 3 primeros años decidieron hacer una extensión del estudio hasta 10 años. Y a este grupo que le habían dado placebo le comenzaron a dar denosumab. O sea, ambos grupos comenzaron a recibir denosumab para ver cómo les iba. Y fíjense ustedes que todos llegaron a recibir, se hizo una extensión por 3 años y igual mejoraron y disminuyeron. Aquellas que tenían nuevas fracturas, igual disminuyeron con el uso del denosumab, pese a que habían recibido placebo inicialmente. Si inicialmente habían nuevas fracturas con placebo, ya no se observó nuevas fracturas con la extensión del estudio. En celeste tenemos aquellas pacientes que continuaron denosumab por 10 años y hubo un incremento de la densidad mineral ósea a nivel de la columna, a nivel de la cadera, a nivel del cuello femoral y también a nivel del tercio del radio. Y en el grupo que inicialmente recibía placebo, los 3 primeros años no hubo ninguna respuesta, pero cuando les empezaron a dar denosumab, mejoraron también sus niveles de densidad mineral ósea, tanto a nivel de columna, cadera, cuello femoral y a nivel del radio. No se llegó a igualar al primer grupo, pero mejoraron. Denosumab se ha comparado con todos los otros medicamentos que tenemos en el mercado contra osteoporosis, como los bifosfonatos, y siempre ha sido superior, ¿no? Denosumab es superior. Acá tenemos denosumab en verde claro y alendronato en verde oscuro, y es superior. Ha mejorado la densidad mineral ósea en comparación con alendronato, en comparación con ivandronato, en comparación con risedronato, e incluso en comparación con el ácido zoledrónico, que es el bifosfonato que se da una sola vez al año. Pero sin embargo, todo no es una maravilla con denosumab, ya que se ha visto que su efecto es reversible. Si por algún motivo un paciente tiene osteoporosis con un valor de T-score menor a menos 2.5, comienza a recibir denosumab y mejora hasta llegar a nivel de osteopenia con un T-score mayor a menos 2.5, pero si lo suspende, si no se aplica su dosis a los 6 meses y no se le da otra terapia alternativa, vuelve a tener osteoporosis. Este estudio de la Sociedad Europea de Tejidos Calcificados revisó acerca de los resultados de seguimiento de pacientes que dejaban de recibir denosumab. Por ejemplo, aquí encontramos que estos pacientes recibieron denosumab 24 meses y después lo suspendieron. Ya no se pusieron su otra dosis en la semana, 24 meses, ya no se pusieron en su mes 30 y miren cómo cae su densidad mineral ósea. Cae a nivel de columna, a nivel de cadera, a nivel del tercio de radio. O sea, si dejas de ponerte el medicamento, vuelves a tener nuevamente osteoporosis y vuelves a perder lo que habías ganado. También pasó con los marcadores de C-telopéptido, todo iba bien, habían bajado bastante los marcadores de resorción ósea hasta el mes 24, pero si dejan de colocarse el denosumab, nuevamente suben los marcadores de resorción ósea, ¿no? Como el C-telopéptido y el propéptido N-terminal. También se ha observado que pueden haber efectos adversos como fracturas vertebrales múltiples si es que se interrumpe el tratamiento con denosumab.
¿Cuánto tiempo debe de pasar? Por lo menos más de 6 meses de la última dosis de que no se continúe con el tratamiento. Felizmente no es algo que es muy frecuente, pero lo que se debe de hacer es no dejar al paciente sin tratamiento. Si no va a poder aplicarse el denosumab, darle bifosfonatos o pasar a otra alternativa que no le dé el riesgo de aumentar nuevamente su osteoporosis, ¿no? Otro de los eventos adversos que se han visto con el uso de bifosfonatos y también con el uso de ácido de denosumab es la posibilidad de que haya una osteonecrosis de mandíbula, y se llama osteonecrosis al área de hueso expuesto que persiste por más de 8 semanas en ausencia de radiación previa y o metástasis en mandíbula. Los pacientes con osteoporosis reciben denosumab una vez cada 6 meses o ácido zoledrónico una vez al año, pero sin embargo los pacientes que hacen metástasis óseas secundarias a cáncer, que también pueden tener una osteoporosis secundaria, pueden recibir grandes dosis de denosumab. Inclusive les pueden dar denosumab mensual o ácido zoledrónico mensual. Y esto aumenta el riesgo de que ellos puedan tener factores adversos como la osteonecrosis de mandíbula. Felizmente no es una condición muy frecuente. Es una condición que se ha determinado más o menos en el 5% de este tipo de pacientes que están muy expuestos a estos medicamentos. Y en este tipo de pacientes precisamente se debe hacer una evaluación dental antes de empezar el tratamiento con estos antirresortivos. Y se podría justificar el motivo por el cual aparecen es porque al inhibir el efecto de resorción del hueso o al inhibir el efecto del osteoclasto, cualquier herida o cualquier daño que tengan en la encía al realizar alguna penetración en sí del hueso, pues no se llegaría a curar. Y esto lo predispone dentro de las teorías a que se produzca la osteonecrosis de la mandíbula. Otro de los eventos adversos en el uso de estos medicamentos, tanto bifosfonatos como denosumab, son la presencia de fracturas femorales atípicas. Se llama una fractura femoral atípica cuando ocurre por un traumatismo menor, cuando el trazo es transverso o oblicuo corto, cuando hay espículas más bien, o cuando la localización va a ser más bien entre el trocánter menor y la metáfisis distal del fémur. Felizmente no son casos muy frecuentes, ¿no? Se reportan más o menos de 6 a 12 casos por 100,000 pacientes. Otro de los eventos adversos también va a ser la hipocalcemia, sobre todo más con denosumab que con bifosfonatos. Por eso es bueno que los pacientes antes de recibir estos medicamentos consuman calcio o ustedes hagan un dosaje de calcio para evitar eventos de hipocalcemia. Ahora, existe un algoritmo para el manejo de osteoporosis postmenopáusica. Primero ustedes tienen que determinar en qué riesgo está su paciente. Y para saber en qué riesgo está su paciente, es necesario que tengan una medición de la densitometría mineral ósea a nivel de columna y cadera y que realicen el FRAX. El FRAX, como les digo, pueden encontrarlo en internet, y el que solemos utilizar es el de México. Y entonces vamos a encontrar que las pacientes de bajo riesgo son aquellas que no han tenido fracturas previas, su densidad mineral ósea es mayor a -1, el riesgo de fractura de cadera cuando hacen el FRAX a 10 años es menor al 3%, y el riesgo de fracturas osteoporóticas cuando hacen el FRAX es menor al 20%. Si es que está en este nivel, vamos a considerarla como una paciente de bajo riesgo. Un riesgo moderado es aquel donde la paciente no ha tenido fracturas previas, su T a nivel de su densitometría mineral ósea es mayor a -2.5. El riesgo de fractura de cadera a los años es menor de 3 y a nivel de fracturas osteoporóticas menor del 20%. Alto riesgo es cuando ya tienen fracturas. Cuando tienen una sola fractura vertebral o fractura de cadera previa, su valor T menor a -2.5. El riesgo de cadera a los años es mayor al 3%. El riesgo de fractura osteoporótica supera el 7%, ya tienen un alto riesgo. Y si es que las fracturas son más bien múltiples y su DMO acá es menor a -2.5, sí es un riesgo muy alto. Entonces ustedes tienen que clasificar a su paciente y de acuerdo a eso la van a tratar. Es que es una paciente que tiene bajo o moderado riesgo, es decir, que no han tenido fracturas previas y su valor de T está a nivel de osteopenia necesario y no tienen factores de riesgo, es necesario que les den necesariamente tratamiento
por osteoporosis. El tratamiento solamente va a ser con calcio, vitamina D, y vamos a hacer seguimiento cada 2 o 4 años. Pero si ya son pacientes que tienen alto o muy alto riesgo, sí necesitan tratamiento. Y ese tratamiento debe ser, ustedes deben de elegir si le dan bifosfonato, si le dan denosumab, si le dan teriparatide. Si le dan bifosfonatos, hay que evaluar el riesgo cada 3 o 5 años. Hay que considerar también que los bifosfonatos sí se pueden suspender, lo cual no sucede con el bifosfonato. El denosumab no se puede suspender, ustedes ya lo han visto, y se debe de evaluar los riesgos de fractura cada 2 o 4 años. Si es que el paciente está recibiendo bifosfonatos durante 3 o 5 años, 5 años si es que es oral y 3 años si es que es endovenoso, y pese a eso persiste en alto riesgo, se puede continuar la terapia, se puede evaluar la posibilidad de hacer switch con otro medicamento. Si es que no toleran ni bifosfonatos ni denosumab, se debe de evaluar la edad del paciente. Si es que es una paciente mayor de 60 años, se puede considerar los inhibidores selectivos de los receptores de estrógeno. Se puede considerar también tibolona o terapia de reemplazo hormonal y mantener el calcio y la vitamina D. Si es que son pacientes menores de 60 años y tienen menos de 10 años que haya pasado su menopausia, se tiene que evaluar si es que tienen síntomas vasomotores y alto riesgo de cáncer. Podemos dar un SERM como un raloxifeno o acidoxifeno que vimos al inicio, pero si tienen además síntomas vasomotores, como dijimos, posibilidad de que tengan trombosis, etcétera, se deben de dar solamente terapia de reemplazo hormonal, sobre todo en aquellas pacientes que son histerectomizadas. Con respecto a denosumab, vamos a evaluar, podemos dar denosumab por 5 a 10 años y evaluar si la paciente se mantiene en alto riesgo, continuar la terapia, ya que no podemos suspenderla o hacer switch con otro tipo de terapia como los bifosfonatos. Si pasa este tiempo y bajó su riesgo a bajo moderado, podemos considerar la posibilidad de pasarlo a bifosfonatos, o podemos considerarla, obviamente, tener un tiempo en bifosfonatos y luego detener la droga. Holiday es vacaciones, detenerla por un tiempo, ya que se ha probado que los bifosfonatos pueden estar inclusive hasta 10 años en el hueso. Entonces, se pueden dar bifosfonatos y mantener la evaluación de riesgo cada 1 a 3 años. Si es que nuestro paciente tiene nuevas fracturas, si es que aumenta nuevamente su riesgo, considerar restaurar la terapia con denosumab. Y el teriparatide o avaloparatide solamente lo vamos a dar por 2 años, no se puede dar más tiempo. Entonces, realmente osteoporosis no solo lo manejamos nosotros, los reumatólogos, también lo manejan los endocrinos, también lo pueden manejar los ginecólogos. Entonces, ha habido un consenso del manejo de osteoporosis por esta Sociedad Endocrinológica Americana en el año 2019 de mujeres posmenopáusicas. Y así tenemos que los bifosfonatos van a estar indicados en aquellos que tienen un riesgo alto de fractura. Siempre se debe de iniciar con bifosfonatos, y los bifosfonatos que tenemos son el alendronato, que se da una vez a la semana en ayunas, el risedronato, el soledronato, que es endovenoso, o el ivandronato, que se da una vez al mes. Pero el ivandronato, como ya lo hemos visto, no está recomendado para que se reduzca el riesgo de fracturas no vertebrales o de cadera. Con respecto al denosumab, el denosumab es indicado en osteoporosis y riesgos altos de fracturas. Si es que nuestra paciente tiene un riesgo muy alto, se debe de considerar como un tratamiento inicial. Con respecto al raloxifeno, que es una droga modificadora de los receptores de estrógenos, se da sobre todo en pacientes que tienen un riesgo alto de cáncer de mama, en aquellos que no se puede usar bifosfonatos o denosumab porque no lo toleran, tener en cuenta que deben tener un bajo riesgo de trombosis, y sobre todo está indicado para reducir el riesgo de fractura vertebral. Las terapias de reemplazo hormonal y la tibolona van a estar indicadas en mujeres menores de 60 años o menos de 10 años de posmenopausia y tengan bajo riesgo de trombosis, generalmente en mujeres histerectomizadas. El teriparatide y el avaloparatide como tratamiento máximo se dan 2 años, y sobre todo en mujeres que tienen múltiples fracturas vertebrales.
Entonces, ¿cómo iniciar el tratamiento para la osteoporosis? Pues depende de los riesgos y depende de en qué momento se encuentre su paciente. Si es perimenopáusica, hay que tener en cuenta que la pérdida de hueso trabecular sí ocurre, más no de la cortical, en una perimenopausia, y aquí se pueden utilizar la terapia de reemplazo hormonal, la tibolona, el raloxifeno, el ivandronato. Pero si hablamos de una posmenopausia tardía en la cual hay tanto pérdida de hueso trabecular como cortical, debemos de utilizar el endronato, soledronato, denosumab o teriparatida. Entonces, existe un periodo de tiempo referencial para el empleo de estos medicamentos. Los bifosfonatos se pueden usar, inclusive se habla de periodos de extensión hasta de 5 años. Todos los bifosfonatos, ¿no? Menos los que se dan de forma endovenosa. Con eso sí tenemos que tener cuidado con los efectos adversos. ¿Y se puede tomar vacaciones de ellos? Sí, porque el bifosfonato se queda en el hueso y se queda por un periodo hasta de 10 años. Entonces, podemos tomar el endronato, mandar a nuestro paciente el endronato hasta por 5 años y que se quede sin tomarlo 2 o 3 años sin aumentar esto el riesgo de fractura, sí. El risendronato también, todos ellos se pueden dejar por 1, 2, algunos hasta 3 años. No se estableció exactamente qué tiempo, pero se plantea que el periodo de vacaciones de bifosfonatos debe ser de 1 a 3 años después de que hayan tenido un tratamiento continuo por 3 a 5 años. Sin embargo, con el denosumab, que se ha utilizado hasta por 10 años sin mayores eventos adversos, no se debe dar vacaciones, porque si le dan, vuelve a caer. Y el teriparatide solo se usa como máximo 2 años, y no se debe dar vacaciones de él, solo 2 años como máximo, y el raloxifeno igual de 3 a 5 años y no vacaciones de ese medicamento. No pueden dejar de tomarlo. El algoritmo con respecto al uso de bifosfonatos, cuando son tratamientos orales, se plantea que lo use por 5 años, cuando son endovenosos se plantea que lo use por 3 años. Vamos a evaluar si es que ha tenido, pese al tratamiento, fracturas a nivel de cadera, de columna u otro tipo de fracturas osteoporóticas. Si lo ha tenido, continuamos con los bifosfonatos o podemos cambiar a otro tipo de medicamento y evaluarla cada 2 o 3 años. Si no lo ha tenido y más bien logramos que su T-score baje por debajo de menos 2.5, podemos considerar detener la droga y podemos detenerla por un periodo de 2 a 3 años. Pero sin embargo, si no ha logrado que su T-score baje a menos de menos 2.5, podemos continuar los bifosfonatos hasta por 10 años o podemos intentar cambiar a otro tipo de terapia. Bueno, estos son los cambios en los marcadores bioquímicos al suspender el tratamiento, y aquí aviciamos una comparación de lo que era denosumab con el alendronato. Vemos que en denosumab, que está en rojo y violeta, después de los 24 meses suben los marcadores de resorción ósea. En cambio, aquellos que reciben alendronato, si suspenden el medicamento, pueden estar bien todavía un periodo de tiempo, ¿verdad? Aquí vamos a tener pacientes que reciben ácido zoledrónico después del tratamiento de denosumab. Lo ideal es cuando ustedes deciden ya no dar denosumab, pasarlos a otro medicamento, como por ejemplo el ácido zoledrónico, para que no se produzca esta caída brusca tras la suspensión de denosumab. Entonces, se puede continuar el tratamiento de ácido alendrónico hasta por 10 años. El ácido zoledrónico se recomienda solo 3 años y después pasar a un tratamiento alternativo como ácido alendrónico. Denosumab no se puede suspender el tratamiento, y en caso de que ustedes desean suspenderlo, deben de pasarlo a un bifosfonato, ya sea ácido zoledrónico o alendronato. Bueno, hasta aquí hemos visto ya los fármacos antirresortivos, que son los bifosfonatos y el denosumab. Vamos a pasar a los fármacos osteoformadores de forma breve. En los osteoformadores vamos a tener los análogos a la paratormona y el anticuerpo de antiesclerostina. La paratormona, como tal, como ustedes ya deben de conocer, actúan en el proceso de remodelamiento. Van a desacoplar la unión osteoblasto-osteoclasto por un efecto antirresortivo secundario que va a aumentar la porosidad cortical y va a ser más dependiente del incremento de la frecuencia de activación. Más bien, el WNT
va a actuar igual en el proceso de modelamiento, van a desacoplar la unión osteoblasto-osteoclasto y va a incrementar la masa ósea independientemente de la resorción y de la frecuencia de activación o recambio óseo. El teriparatide va a ser un medicamento análogo al aparato hormona, va a tener la misma estructura, pero solamente va a tener la misma estructura hasta los 34 aminoácidos, los 34 primeros aminoácidos del aparato hormona. La exposición a la teriparatide debe ser intermitente y si se da de forma intermitente va a activar los osteoblastos más que los osteoclastos y va a mejorar la resorción ósea. No es el primer medicamento de elección para la osteoporosis, es un medicamento de segunda línea y solo se puede usar por 2 años porque en los animales de experimentación como son las ratas se ha observado que si se usan por más de 2 años pueden producir cáncer óseo. El abaloparatide también es similar al teriparatide y también ha mostrado que va a producir mejoría en lo que es el aumento de densidad mineral ósea a nivel de cadera, a nivel de cuello femoral y a nivel de columna, inclusive superior al teriparatide y superior a placebo. Así como también vamos a ver que las fracturas por osteoporosis disminuyen con estos medicamentos. Tiene en mente en el anticuerpo antiesclerostina o romosozumab, que no lo tenemos en nuestro mercado. Básicamente lo que hace es actuar va a inhibir a la esclerostina con la finalidad de que se lleve a cabo la unión del WNT mediante una ruta de señalización con la beta-catenina con la finalidad de que se activen los osteoblastos y se inhiba la apoptosis de los osteoblastos y osteocitos a nivel de citoplasma del osteoblasto como tal, y de esta manera se produciría la mayor formación ósea. Normalmente la esclerostina, que es este de acá, que está en rojo, endógenamente lo que hace es inhibir esa señal, pero al tener el romosozumab, este romosozumab va a coger a la antiesclerostina, lo va a inhibir y va a permitir que se lleve a cabo la unión del WNT y se lleve a cabo toda la función de liberación de la beta-catenina, activando la osteoblastogénesis y produciendo un aumento de formación del hueso. El romosozumab, que estaría en verde, ha demostrado ser superior al alendronato e inclusive al teriparatide. Y aumentar más que estos medicamentos, la densidad mineral ósea a nivel de cadera y de cuello femoral. Y eso sería todo con la presentación de la actualización del tratamiento de osteoporosis. ¿Hay alguna duda con esta presentación? Sí, buenas tardes, doctora. Con respecto al coste de los medicamentos antirresortivos, ¿cómo es? Y un costo-beneficio, ¿cuál sería lo más apropiado de repente a un paciente con alto o muy alto riesgo? Gracias por la pregunta. Realmente el costo-beneficio, el costo de una ampolla de denosumab más o menos actualmente está en 1.200 soles y el costo de pastillas de alendronato pues creo que está en 20 soles, ¿no? La cajita, bueno, no sé, o quizás 100 soles, no creo que pase de eso. Lo que tenemos en los seguros, en la seguridad social es el alendronato. Como ustedes han visto, los bifosfonatos no es que sean malos, son en sí los medicamentos de elección. Y ahora, lo que pasa es que su respuesta es lenta, pero sin embargo su respuesta es mantenida. En cambio, el denosumab tiene una respuesta muy rápida, pero no es una respuesta mantenida. Si es que ustedes dejan de dar denosumab, al final se va a perder todo el beneficio que se consiguió. Hay ácidos, el ácido soledrónico, que es un bifosfonato, la ampolla más o menos también está valorizada en 1.200 soles aproximadamente, pero es solamente una vez al año. Denosumab sería 2 veces al año, lo cual duplica su valor. Ahora depende, pues, si son medicamentos comerciales o son medicamentos genéricos. Los medicamentos genéricos siempre van a ser más baratos. El ivandronato, que por ejemplo lo tiene Roche con el nombre de Bombiva, solamente les venden una tabletita mensual porque es el ácido ivandrónico que se da solamente una vez al mes. Más o menos el costo está en 350 o 200 soles al mes, ¿no? Depende de qué tipo de medicamento compren, si es que es genérico o si es comercial.
Si es comercial, creo que se asimila mucho al denosumab. Si yo pudiera elegir, o sea, depende del paciente. Si es un paciente que no tiene recursos económicos, lo ideal es mandarle ácido alendrónico una vez a la semana en ayunas, que es lo que damos normalmente en los seguros. Y si es que es un paciente que sí puede comprar medicamentos y realmente tiene alto riesgo de fracturas, el que más le conviene y es más rápido y sí tiene los medios para comprarlo sería el denosumab, creo yo, ¿no? Pero siempre teniendo en cuenta que no lo puede suspender, y si es que en algún momento lo suspende, hay que darles bifosfonatos para no dejarlos en el aire, ¿no? Por lo menos unos 3 años y después considerar que puedan suspender su medicamento un tiempo. Doctora, gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Al final les voy a colgar las clases, ¿ya? Porque no las tienen. Bueno, pasamos a artritis reumatoide, ¿sí? Ojalá no se haya desconfigurado mi presentación. ¿Me avisan si se ve mi presentación? Se ve, doctora. Sí se ve. Ok. Bueno, si se desconfiguró en un lado, me disculpan. Vamos a hablar un poquito de lo que es artritis reumatoide, algo de la terapéutica también. Bueno, ustedes ya están en 5º año, creo, y el año pasado debieron haber visto también con nosotras algo de lo que es artritis reumatoide. Vamos a dar una breve introducción. Es una enfermedad crónica, se caracteriza porque es una poliartritis, que significa que afecta más de 4 articulaciones, es inflamatoria, simétrica, generalmente afecta articulaciones pequeñas, como las interfalángicas proximales, las muñecas, las metacarpofalángicas. Si es que esta inflamación no se trata, al final produce daño. Cuando nuestro paciente está en daño, ya no podemos revertirlo porque está dañado. Más afecta a las mujeres que a los hombres. Existe una base genética en la cual hay genes que te predisponen a tener la enfermedad, como el PTPN22, el charepitope, que se encuentra a nivel del complejo mayor de histocompatibilidad. Pero no solamente eso, sino también hay factores ambientales, como por ejemplo en los antecedentes de fumar, algunas exposiciones a virus o bacterias u otros factores no definidos que producen una hipercitrulinización y finalmente se van a formar autoanticuerpos como el factor reumatoide y el anticuerpo anticitrulinado que están implicados en la activación de la artritis reumatoide y en la clínica como tal. A nivel celular, lo que pasa es que se activa la inmunidad innata, se activan las células dendríticas, los macrófagos, los fibroblastos, y estos van a llegar hasta la sinovia y se va a producir procesos de inflamación persistente mediados por los linfocitos B y T. Y si no se trata, finalmente produce daño, ¿no? Daño, erosión y deformidad. Como ustedes ya saben, existen diferentes criterios de clasificación. Los últimos que se usan son los de ACR-EULAR, donde se va a evaluar el puntaje según el compromiso articular. Mayor puntaje va a tener mientras más articulaciones estén afectadas y sobre todo si son pequeñas, la presencia o no de anticuerpos como el factor reumatoide o anticuerpo anticitrulinado, la presencia de elevación de reactantes de fase aguda, tanto BCG como PCR, y la duración de los síntomas, ¿no? Ya que es una enfermedad crónica, si dura más de 6 semanas se le da el puntaje. Más de 6 puntos les da un diagnóstico de clasificación de artritis reumatoide. Pero la artritis reumatoide no siempre la van a ver así como en la mano derecha, que se ve la mano deformada. La artritis reumatoide empieza con una etapa temprana, donde solamente hay inflamación de las articulaciones. Y es en ese momento en que ustedes tienen que diagnosticarla, referirla con un reumatólogo si es que hay, y si es que no, al menos empezar su tratamiento. Porque si no lo tratan en este periodo, al final el paciente se deforma, y cuando está deforme ya no se puede manejar, o sea, ya no lo podemos, sí lo podemos manejar, pero ya no podemos revertir el daño. Recordar que la artritis reumatoide no es una enfermedad solo de articulaciones, sino es una enfermedad sistémica que puede producirle una serie de manifestaciones extraarticulares. Dentro de ellas, la más frecuente es la presencia de nódulos reumatoides, pero también tenemos el síndrome de Sjögren,
También tenemos pericarditis, pleuritis, vasculitis, escleritis, episcleritis, entre otros. Nosotros cuando tenemos un paciente con artritis reumatoide los evaluamos con índices compuestos de actividad de enfermedad. Hay varios índices compuestos de actividad de enfermedad. El que más se usa es el DAS28, que en inglés significa Disease Activity Score o Score de actividad de enfermedad, y se llama DAS28 porque evalúa 28 articulaciones. Hay otros tipos de score como el DAS, que evalúa todas las articulaciones del cuerpo y que es más difícil de realizar. Otros como el SDAI, CDAI o el RAPID-3, que son solamente un interrogatorio al paciente y es el que se está usando por teleconsulta actualmente. Todos estos, si ustedes los ingresan en su Google, en internet, los encuentran. Entonces, ¿cómo hacemos el seguimiento de nuestros pacientes? Generalmente los evaluamos, hacemos conteo articular, contamos cuántas articulaciones están inflamadas, cuántas están dolorosas. En ocasiones utilizamos reactantes de fase aguda y también la escala visual analógica del dolor del paciente. Y así utilizamos los diferentes índices y todos ellos van a tener rangos. El rango del DAS28, que es el que más se usa en los estudios, va a ir de 0 a 9.4. Hablamos de remisión si es que nuestro paciente tiene un valor de menos 2.6. Hablamos de actividad baja si es que el valor es menor a 3.2, moderada de 3.2 a 5.1 y alta si es que es más de 5.1. Y como les he dicho, el DAS28 cuenta 28 articulaciones. Cuenta las manos. En las manos tenemos 10 en cada lado y ahí ya van 20. Cuenta muñecas, 22, codos 24, hombros 26 y rodillas 28. No cuenta los pies. Y bueno, existen unas calculadoras que los laboratorios nos regalan a nosotros, que son de DAS28, pero como les repito, la fórmula es esta que está acá, que no se la tienen que saber, solamente ponen en su internet calculadora de DAS28 y los datos que ustedes tienen que llenar son el número de articulaciones dolorosas, el número de articulaciones tumefactas, algún reactante de fase aguda, que a veces es BCG o PCR, y la escala visual de dolor que da el paciente, ¿no? Del 0 al 10, cuánto le duele, y se coloca, y les va a dar ese valor. Es que, entonces, eso nosotros lo debemos hacer, o lo hacemos nosotros cada vez que vemos al paciente, que generalmente en etapa temprana debería ser mensualmente, pero cuando ya es de seguimiento lo hacemos cada 3 meses. Y cada 3 meses evaluamos DAS28 y evaluamos si es que hay mejoría o no. Si es que hay un cambio del DAS28 mayor a 1.2, diremos que tiene buena respuesta. Si es que el cambio es de 0.6 a 1.2, diremos que la respuesta es moderada. Y si es que el cambio es menor a 0.6, diremos que no hay respuesta. Lo que se busca es que el paciente entre en remisión y hay diferentes definiciones para remisión. Por ejemplo, cuando dijimos DAS28, dijimos que la remisión iba a estar en un valor de menos 2.6. Hay otros, como el Colegio Americano, que estableció unos criterios en los cuales solo tenía que tener el paciente una articulación tumefacta, una inflamada, un PCR menos de 1 y una evaluación de dolor de 1, que es muy difícil de conseguir. Y cada índice tiene su base o su definición de remisión. Esto es un poquito más de lo que es la parte molecular que ya vimos. Y normalmente en una articulación nosotros contamos con la membrana sinovial, pero en una artritis temprana esta membrana sinovial comienza a tener hiperplasia, se comienza a hipertrofiar, se forman más capilares y aumenta la cantidad de células inflamatorias como los linfocitos B, T, los neutrófilos. Y finalmente se va a producir una angiogénesis extensa a nivel de la membrana sinovial y se va a producir una inflamación crónica, que si es que no la detenemos, al final va a tener una artritis ya establecida y un daño de la articulación. A nivel molecular, la célula que comanda todo este proceso de inflamación son los CD4, los cuales van a secretar una serie de citoquinas proinflamatorias, que van a activar a los macrófagos para que liberen factor de necrosis tumoral, interleucina 1, interleucina 6, y estos a la vez activan a los condrocitos, a los fibroblastos y a los osteoclastos, y van a producir al final erosión y daño del hueso. Entonces, ¿dónde actúan los tratamientos que
damos para la artritis reumatoide generalmente actúan a nivel intracelular, ¿no? A nivel del ADN de estas células para disminuir esa respuesta inflamatoria que tienen, sobre todo de los CD4, pero también vamos a tener a los biológicos, ¿no? Los anti-TNF actúan a nivel del factor de necrosis tumoral, que es una citoquina proinflamatoria. El tocilizumab, por ejemplo, es una anti-interleuquina 6, va a actuar acá, a este nivel. Anakinra es una anti-interleucina 1. Esos son los medicamentos biológicos, pero los que comúnmente damos, metotrexate, leflunomida, actúan a nivel intracelular, a nivel del ADN de la célula, ¿sí, no? Entonces, ¿qué pasa con esta enfermedad? Esta enfermedad tiene periodos de actividad. Si en el tiempo esto no se trata, se va a producir destrucción de la articulación y al final nuestro paciente va a estar con discapacidad. Y el tratamiento no solamente puede ser con antiinflamatorios, que sus compañeros van a hacer un seminario también, sino que la parte más importante es darle drogas modificadoras de la enfermedad. Y en estas, la principal es el metotrexate y también medicamentos biológicos, ¿no? Existen diferentes drogas modificadoras de la enfermedad. Se van a dividir en dos grupos, las drogas convencionales y las drogas biológicas. Dentro de los convencionales vamos a tener al metotrexate, la hidroxicloroquina, la sulfasalazina, la leflunomida, las sales de oro que ahora ya no se usan, la satioprina, los glucocorticoides, las ciclosporinas, las minociclinas y las moléculas pequeñas o ya quinasas. Y dentro de los biológicos vamos a tener un montón de biológicos que van a inhibir el factor de necrosis tumoral, como el etanercept, infliximab, adalimumab, golimumab, certolizumab, y otros que van a inhibir citoquinas proinflamatorias como anakinra, que inhibe interleuquina 1, tocilizumab, que inhibe interleuquina 6, abatacept, que va a inhibir la unión de CD80 con CD86, y rituximab, que inhibe CD20. Es un anti-CD20. Acá hay un poco acerca de los costos. Estos son los costos en el año 2019 de un tratamiento mensual para artritis reumatoide, y 24 tabletas de metotrexate estaban valorizadas en más o menos $18 para esa fecha. 60 tabletas de hidroxicloroquina de 200 estaban valorizadas en $26 para esa fecha. Pero los medicamentos biológicos, como por ejemplo el etanercept, 4 ampollas, porque se ponen semanal, estaban valorizados en $5,000. Esto es el tratamiento mensual. Y realmente más o menos es su equivalente en Perú, ¿verdad? Con respecto a los mecanismos de acción, en esta tablita vamos a tener los mecanismos de acción del metotrexate, leflunomida, sulfasalazina y antimaláricos. En el caso del metotrexate van a inhibir a la hidrofolato reductasa, disminuyendo las reacciones de transmetilación. Vamos a tener también que va a inhibir a la 5-aminoimidazol 4-carboximida ribonucleótido. Son nombres muy complejos, pero finalmente lo que producen es un incremento de la adenosina. Van a inhibir también a la timidilato sintetasa y lo que va a producir es una disminución de la pirimidina. Y finalmente, también todos ellos van a tener eventos adversos. Fíjense que el metotrexate no solo se usa para artritis reumatoide, también se puede usar para artritis psoriásica, para artritis idiopática juvenil, para lupus. Y tienen eventos tóxicos como todos los medicamentos, y básicamente los eventos tóxicos van a ser náusea, hepatotoxicidad, supresión de la médula ósea, neumonitis y pseudoresfríos. En el caso de la leflunomida, va a inhibir a la dihidrorato deshidrogenasa, disminuyendo la síntesis de pirimidina. También va a tener una toxicidad similar, produce hepatotoxicidad y diarrea. La sulfasalazina va a inhibir la cascada del ácido araquidónico, también va a incrementar la adenosina como lo hace el metotrexate, y como eventos adversos va a tener rash, leucopenias, dolores de cabeza, náuseas. Los antimaláricos van a aumentar el pH de las vesículas subcelulares, lo cual puede producir también citotoxicidad, y como evento adverso vamos a tener náuseas, rash, neuromiopatías, retinopatías, etc. El medicamento que más se usa, como les dije, es el metotrexate. Utiliza el ácido fólico que tenemos en nuestro cuerpo, por eso siempre que dan metotrexate tienen que dar suplementos de ácido fólico para que no se produzca un déficit de este y no se produzca anemia secundaria de déficit de ácido fólico.
Y básicamente la respuesta va a ser una disminución de la síntesis de la pirimidina, un aumento de la adenosina y inhibición de las reacciones de transmetilación que van a producir alteraciones a nivel del ADN de la célula. Entonces, de acuerdo a cuál sería el manejo de la artritis reumatoide, también tienen que hacer lo mismo, tienen que ver en qué estado de actividad está la enfermedad, si está en baja actividad o si está en moderada o alta actividad. Lo que se suele dar es un DIMAR en monoterapia, que generalmente es el metrotexate. Si ustedes le dan metrotexate al paciente durante 3 meses y lo vuelven a evaluar y evalúan su actividad de enfermedad o utilizando índices como el DAS28 y ven que está en moderada o alta actividad, deben de combinar DIMARs. No hay una regla establecida, pero se pueden combinar metrotexate con sulfasalacina, metrotexate con leflunomida, metrotexate con sulfahidroxi, etc. Si pese a eso el paciente presenta aún actividad de enfermedad, se sugiere que se pase a biológicos. Inclusive si es que ya no responde a monoterapia, en las guías europeas se sugiere que se pase a biológicos. ¿Y cuál sería el biológico usar? El primero siempre va a ser un anti-TNF. Si no mejora con el anti-TNF, otro biológico cuya función no sea inhibir el factor de necrosis tumoral. Si pese a eso persiste activo el paciente, ya se habla de una artritis establecida. Y en la artritis establecida, también el manejo va a ser similar. Evaluamos primero la actividad de enfermedad. Si es que es una baja actividad, empezamos con un DIMAR en monoterapia. Igual, si es que es moderada o alta y tenemos por primera vez al paciente frente nuestro, debemos de empezar con un DIMAR en monoterapia y evaluamos su actividad. Si es que es moderada o es alta, pasamos a una combinación de DIMARs o pasamos a anti-TNFs o a biológicos que no sean anti-TNFs o a tofacitinib. Y así debemos ir salteando por los diferentes mecanismos de acción de los medicamentos. Siempre se empieza con metrotexate. Si hay refractariedad, se puede hacer una combinación de DIMARs no biológicos. Si es que hay refractariedad, pasamos a un anti-TNF. Se pueden inclusive utilizar hasta 2 tipos de anti-TNF diferentes, pero si hay refractariedad a eso, se debe utilizar un biológico que no sea anti-TNF, como el rituximab, por ejemplo. Y si es que pese a eso hay refractariedad, pasamos a tofacitinib. Entonces, el mecanismo de acción de los inhibidores de factor de necrosis tumoral se va a dividir en estos puntos. Básicamente lo que hacen es que se disminuyan los mediadores inflamatorios como las citoquinas proinflamatorias, como la interleucina 1, 6, 8, que disminuyan los reactantes de fase aguda, que se inhiba la angiogénesis y que se module la función de las células, sobre todo de los linfocitos T, con la finalidad de que haya la respuesta inflamatoria. Disminuyen a la respuesta inflamatoria o la respuesta inmunológica, pero recuerden que también los medicamentos biológicos hacen más susceptibles a las personas que los usan a infecciones. Por eso es importante que antes de que se mande un biológico se descarte infección. Se han hecho varios estudios respecto a los tratamientos de artritis reumatoide. Este estudio es un estudio que se hizo en 110 pacientes y lo que se quería era que el paciente entrara en remisión a un DAS menor a 2.4. Le dieron diferentes esquemas. Ellos empezaron primero con sulfasalacina, luego le agregaron metrotexate hidroxicloroquina, luego escalaron a prednisona y luego le dieron metrotexate y ciclosporina. Y acá están las dosis que emplearon, ¿no? Acá están detalladas todas las dosis que emplearon. Y al final, este estudio tuvo la finalidad de comparar 2 tipos de terapia. Una terapia intensiva que íbamos a cambiar hasta lograr el DAS por debajo de 2.4 y una terapia única en el paciente en el cual no se evaluaba su actividad. Y conforme se pasó el tiempo, a los 18 meses, se dieron cuenta que aquellos que habían recibido o que en aquellos en los cuales se buscaba encontrar remisión, tenían mejoría en relación a aquellos que les daban una sola terapia establecida sin evaluar la actividad de la enfermedad. Con respecto a la biodisponibilidad, el metrotexate se encuentra
de forma oral y de forma subcutánea, y aquel que se da de forma subcutánea tiene una mayor biodisponibilidad que aquel que se da de forma oral. Se han hecho otro tipo de estudios en los cuales se ha comparado si es que es mejor empezar con biológicos, infliximab y metrotexate, o empezar con medicamentos no biológicos como el metrotexate semanal y después ir aumentando la dosis, darle sulfasalacina, leflunomida y al final darle el biológico. Se ha evaluado el ACR20, el DAS, el Chart Van der Heijden, que es para ver si es que hay erosiones en la articulación, o modificadores de actividad de enfermedad cualitativos. Y en estos estudios lo que se encontró es que al final la respuesta era similar en los 4 grupos, en donde sí llevó ventaja el inicio de biológicos, o el grupo que recibió biológicos es en la presencia de erosiones. Si bien es cierto, a los 2 años de tratamiento todos los grupos tuvieron erosiones, pero aquellos que comenzaron con biológicos tuvieron menor cantidad de erosiones. Pero la respuesta clínica del HAQ, que HAQ es un marcador cualitativo de la enfermedad, o sea, si es que tiene molestias al comer, si es que cómo puede realizar sus actividades de la vida diaria. Casi a los 12 meses era similar, ¿no? Igual a los 12 meses, todos los que empezaron con DMARDs no biológicos y comparados con aquellos que recibieron DMARDs biológicos tenían respuestas similares. Consiguieron su DAS en remisión casi todos los grupos, pero sí hubo diferencia con la presencia de erosiones. Entonces, la conclusión de este estudio fue que la estrategia de agregarle una droga modificadora de enfermedad es más efectiva que cambiar un DMARD por otro, aunque siempre sus resultados fueron similares al final. La progresión radiográfica fue mayor en el grupo 1, es decir, en aquellos que no recibieron infliximab de primera instancia o el tratamiento biológico. La terapia inicial en combinaciones con fármacos convencionales o combinaciones con agentes biológicos funcionan más rápidamente que las terapias intensivas, y hubo ventaja en los grupos de comparación con la progresión radiográfica, sobre todo con aquellos que recibieron biológicos desde un inicio. Se han hecho otro tipo de estudios, como por ejemplo estos en el cual se da metrotexate y etanercept, metrotexate y sulfasalacina e hidroxicloroquina, inicialmente metrotexate y luego se cambia a metrotexate más etanercept, inicialmente metrotexate y luego se cambia a metrotexate, sulfasalacina e hidroxicloroquina. Y también la respuesta es similar, ¿no? O sea, la respuesta entre biológicos y DMARDs convencionales es similar. El cambio que sobre todo se ve con el uso de los biológicos es la presencia de erosiones, por lo tanto evitan más el daño que los DMARDs convencionales. Las conclusiones del estudio fueron que los tratamientos que inician con metrotexate no tienen mejoría y se progresa hacia una terapia combinada es tan efectivo como aquellos que tienen terapia combinada con 1 o 2 años. Por lo tanto, lo que se sugiere es comenzar con metrotexate, darle 3 meses, y si es que no mejora, recién comenzar a añadir otro tipo de DMARDs. Cuando se usó un DMARDs único versus terapia combinada, la pregunta era ¿qué tan pronto era suficiente para el control? Y la respuesta siempre fue por lo menos un periodo de 3 meses o 6 meses para evaluar el tratamiento que se le estaba dando. Fíjense ustedes que en grupos que reciben etanercept y metrotexate versus aquellos que reciben triple terapia, el beneficio es similar. Y cuando hablamos de triple terapia nos referimos a metrotexate, sulfasalacina e hidroxicloroquina. En estos pacientes iniciaron un grupo recibió triple terapia, que era el celeste, y el otro recibió etanercept y metrotexate. Y aquel grupo que no respondía, dentro de ellos, lo que hicieron fue hacer un switch o cambiar. El grupo de triple terapia le dieron etanercept más metrotexate, y el grupo de etanercept metrotexate que no respondía le dieron triple terapia. Igual se encontró al final una salida similar. Entonces, la estrategia de agregar primero sulfasalacina o hidroxicloroquina a metrotexate no va a ser inferior a añadir etanercept más metrotexate, son similares.
Las toxicidades gastrointestinales obviamente van a ser mayores en aquellos que reciban más medicamentos vía oral o triple terapia. Las infecciones siempre van a ser más frecuentes en los que reciban medicamentos biológicos como el etanercept. Y lo que se debe hacer cuando hay pacientes que no respondan es cambiar el tratamiento hacia un blanco diferente, ¿no? El cambio de etanercept en pacientes con enfermedad activa que estaban con triple terapia le dio un beneficio adicional, al igual que aquellos que estaban en triple terapia y se cambian a etanercept, también van a tener un beneficio adicional. Sin embargo, los biológicos no se dan solos. Fíjense ustedes que a un grupo les dieron solo adalimumab, a un grupo le dieron solo, adalimumab también es un anti-TNF, a otro grupo le dieron solo metrotexate, sin embargo el mayor beneficio siempre está en la combinación, tanto de adalimumab como metrotexate, lo cual quiere decir que lo mejor es dar un agente biológico anti-TNF o antifactor de necrosis tumoral junto con metrotexate, nunca solos. Igual, cuando se evaluó la progresión de cambios radiográficos, siempre fue menor en el grupo que recibió adalimumab más metrotexate versus los que recibieron solo metrotexate o solo adalimumab. Por lo tanto, se deben dar combinados. Los anti-TNF son los únicos biológicos que existen para tratar artritis reumatoide. No, hay otros, ¿no? Como por ejemplo el abatacept, que el abatacept realmente lo que hace es inhibir una señal coestimuladora. Fíjense ustedes que acá tenemos un linfocito T y una célula presentadora de antígeno. Normalmente se une el receptor del linfocito T con el complejo mayor de histocompatibilidad, pero para que se activen deben de haber señales de coestimulación, y en este caso son CD80 y por la parte del lo que sería la célula presentadora de antígeno, y lo que hace el abatacept es unirse a evitar esta señal coestimuladora de CD28 con CD80-86, y de esta manera ya no se lleva a cabo la respuesta inmune inflamatoria. Pero sin embargo hay pacientes que pese a todo son refractarios a los tratamientos. Se dice que aproximadamente hasta un 40% de pacientes con artritis reumatoide son refractarios. Entonces, ¿qué se debe hacer? Refractarios a medicamentos biológicos. ¿Qué se debe hacer? Se debe de cambiar a otro anti-TNF, se debe de buscar otro blanco, y dentro de ese otro blanco vamos a tener el rituximab, el abatacept, el tocilizumab o los inhibidores de JAK kinasas. ¿Y por qué ocurre esto? Podría ocurrir por una de las teorías es de que se formen anticuerpos contra estos medicamentos, que no está probado actualmente, ¿no? Pero es una teoría. Por ejemplo, hay pacientes que van bien con infliximab 2 años, que es un anti-TNF, pronto dejan de responder. Y se cree que es porque se forman anticuerpos contra esta droga que lo inhibe. En este cuadrito se resume todo lo que es la terapia biológica. Como ya les dije, la célula principal de la inflamación va a ser el linfocito T. Entonces, este linfocito T va a activar a los macrófagos para que liberen interleucina 1, factor de necrosis tumoral, interleucina 6. Entonces, los biológicos van a ser los inhibidores del factor de necrosis tumoral, y aquí vamos a tener el etanercept, que van a inhibir esta citoquina proinflamatoria, el infliximab o el adalimumab. Y vamos a tener otros que son los inhibidores de la interleucina 6, como el tocilizumab, o otros que inhiben la interleucina 1, como la INRA. También el linfocito T se une al linfocito B y puede producir también las cadenas inflamatorias, pero vamos a tener el rituximab para inhibir a los linfocitos B, específicamente entre el anti-CD20, y todas estas moléculas inflamatorias, si es que no se detienen, van a producir un aumento de osteoclastos, un aumento de condrocitos, y al final se produce inflamación y destrucción del hueso. El rituximab es un anti-CD20, es decir, es un anticuerpo monoclonal que va a estar dirigido contra el receptor CD20 de los linfocitos B. Y bueno, ha demostrado, esto de ACR20, ACR50, ACR70 significa cuánta mejoría tiene nuestro paciente después de que lo evaluamos. O sea, lo evaluamos por primera vez y supongamos que tiene 10 articulaciones tumorosas. Mejora el 20%, o sea, si ya la próxima cita, a los 3 meses, lo vemos con 8 articulaciones que tiene un ACR20. Si mejora, ya no tiene 10 sino 5, mejoró un ACR50. Y si mejora
70% solamente tiene 3 articulaciones tumefactas, va a ser un ACR70. Entonces, el rituximab ha demostrado ser superior al placebo con respecto a la mejoría de la clínica del paciente. Sobre todo, ha demostrado que mejora en aquellos pacientes que son factor reumatoide positivos. Y finalmente vamos a tener los inhibidores de yaquinasas, que también los tenemos acá en el mercado. Estos medicamentos son costosos, aunque son menos costosos que los biológicos. Vamos a tener al tofacitinib, baricitinib y dutacitinib. Son eficaces, pero a diferencia de los DMARDs, la eficacia de estos inhibidores de la JAK no se incrementa con methotrexate, o sea, se pueden dar solos. Como evento adverso tienen que pueden producir trombosis y pueden aumentar la incidencia de herpes. Hay muchas controversias actualmente, ya que antes existían solo medicamentos biológicos, pero ahora ya la industria farmacéutica comenzó. Estos biosimilares son más baratos. Por ejemplo, el etanercept original puede costar una ampollita 5.000 soles, pero si sale un biosimilar puede costar la mitad o 2.500 soles. Cuestan menos, pero la duda es, ¿tendrán la misma eficiencia? Aparentemente los estudios dicen que sí. Otra controversia es si nuestro paciente entra en remisión, debemos de seguirle dando la misma cantidad de agentes biológicos, y lo que se hace es más bien alargar el intervalo entre las inyecciones, hacer seguimientos más específicos con ultrasonidos y evaluar siempre la parte clínica y la parte radiográfica en busca de daño. Recuerden que no solo el tratamiento va a ser con DMARDs o con drogas modificadoras de la enfermedad, sino también se debe de dar antiinflamatorios para controlar el dolor, se deben de tratar las comorbilidades, se debe de hacer un manejo perioperatorio en caso de que quiera y se debe de educar al paciente. Los yaquinasas van a ser moléculas pequeñas que se van a dividir en inhibidores de la señalización intracelular, de las citoquinas y quimiosinas y de los marcadores de la superficie celular. Tengo un dibujito, perdón. Los yaquinasas actúan a este nivel, o sea, son intracelulares, ¿ya? Las citoquinas proinflamatorias vienen Doctora, citoquinasas o yaquinasas. Ay, hola. ¿Aló? Disculpe, ¿Qué? sí, estaba que se le entrecortaba la voz. ¿Hola? Sí, ya se escucha mejor, doctora. ¿Se escucha entrecortado? Ya se escucha mejor, ya. doctora. Ya. Bueno, los que tenemos acá son los yaquinasas y lo que se hace básicamente es inhibir esta vía de señalización con la finalidad de que no se formen más citoquinas proinflamatorias, ¿no? Estos medicamentos también actúan a nivel intracelular. Entonces, tienen que saber que todos los medicamentos, como les he señalado, tienen eventos adversos, y los eventos adversos más frecuentes de los medicamentos biológicos, en el caso de los anti-TNF, son la posibilidad de que se desarrolle tuberculosis. Por eso, antes de dar esos medicamentos, tienen que hacer un screening para sus pacientes, descartar completamente de que no tengan tuberculosis. Antes que reciben estos medicamentos pueden hacer infecciones serias, y cuando me refiero a infecciones serias son aquellas que pueden producir la hospitalización del paciente o incluso la muerte por infecciones oportunistas. Entonces es necesario que lo estudien antes de darle estos medicamentos. Obviamente estos son medicamentos intrahospitalarios o por especialidad. Todos ellos pueden producir procesos infecciosos, todos ellos. Inclusive procesos de neutropenia. En algunas ocasiones se ha relacionado también con o procesos neoplásicos, pero no es lo más frecuente. Y también, felizmente, las infecciones no han sido tan frecuentes, ¿no? Quizás la que más se relaciona con ellos es la tuberculosis. Bueno, esto sería todo con la presentación de artritis reumatoide. ¿Tienen alguna duda? Sí, doctora, buenas tardes. Con respecto al metrotexato, doctora, ¿qué indicaciones debo darle a mi paciente? Por ejemplo, muy aparte de darle vitamina B6, B12, ¿no?
¿qué Con respecto- antibióticos estarían contraindicados? ¿Antibióticos para Metrotexate? Claro, o sea, por ejemplo, En eso, o sea, el Metrotexate no se debe dar si es que hay infecciones, ni el Metrotexate ni la leflunomida, porque como son medicamentos que de una u otra manera modulan el sistema inmunológico, si es que hay una infección, no se deben dar estos medicamentos, están contraindicados. Y ahora, como hemos visto, el Metrotexate lo que utiliza es el ácido fólico para su síntesis en sí, y lo que sí se debe dar es ácido fólico. Ya, pero ante cualquier infección, estos medicamentos se suspenden. El único medicamento que se puede dar como DIMAR es la sulfasalacina, que no tiene un efecto de inmunosupresión o inmunomodulador como sí lo tienen los otros. Los biológicos son inmunosupresores, pero el Metrotexate o la leflunomida son más bien inmunomoduladores, que de una manera u otra disminuyen la respuesta de los linfocitos T que participan en los procesos del sistema inmunológico. Por eso es que cuando hay infección no se deberían dar. Otra pregunta, doctora. Cuando usted mencionó que descarta una infección, o sea, el último cuadro que nos puso para descartar TB, esas cosas, ¿esos son los principales o cómo voy a hacer el descarte de infecciones? Realmente sí son las principales. O sea, para que nosotros demos un biológico, lo que hacemos es solicitar una prueba que se llama cuantiferón. Antes se hacía PPD, pero mayor sensibilidad tiene la prueba de cuantiferón y por lo menos una placa de tórax. Pero obviamente tienes que descartar todos los procesos infecciosos comunes, ¿no? Una infección urinaria. Un paciente con infección no puede recibir esto porque lo que pasa es que las enfermedades, la artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune. ¿Qué quiere decir que es autoinmune? Que lo genera nuestro sistema inmunológico. Por lo tanto, el manejo debe estar destinado a suprimir la respuesta del sistema inmune. Pero si es que hay un proceso infeccioso y tú suprimes la respuesta inmune, se va a activar la infección más. Entonces el paciente no va a empeorar no solo por la enfermedad, sino por el déficit de su sistema inmune y la infección agregada. La tuberculosis sí se tiene que descartar porque los linfocitos T participan sobre todo en la respuesta frente a lo que es Mycobacterium tuberculoso. Y en nuestro medio, como en el Perú, que hay tanta infección por tuberculosis latente, porque muchos de nosotros podemos estar infectados, pero no necesariamente somos sintomáticos. Por eso es que se hace este estudio, porque se han visto casos de reactivación en pacientes que son completamente asintomáticos, pero tienen TB latente, ¿no? Y obviamente si hay otro tipo de infección se debe tratar. Ahora, por ejemplo, para el caso de rituximab se ha asociado más con hepatitis, con reactivación de hepatitis. En esos casos, si se quiere dar rituximab, se debe descartar que no haya o no presencia de hepatitis B o C. Obviamente descartar todos, pero la cabeza, si es anti-TNF, tuberculosis. Y si es que es rituximab, hepatitis. Muchas gracias. Gracias. Bueno, chicos, yo voy a colgar las clases. Ojalá me lo permita, me imagino que sí, porque yo he podido agendar la clase el día de hoy para que lo tengan como referencia para sus estudios en la parte de terapéutica. Y de aquí lo que tendríamos pendiente sería el seminario, que lo vamos a hacer el día viernes, y ya voy a coordinar con la delegada de seminario para ponernos de acuerdo en la hora. ¿Sí? Ok, doctora, está bien. Gracias. Muchas gracias por estar presentes. No se desconecten para descargar la lista y ya. Gracias, cuídense, buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Doctora.